Mesera defiende a niña con síndrome de Down y cambia la vida de su padre millonario para siempre. Antes de comenzar esta hermosa historia, quiero que sepas cuánto valoro tu apoyo. Por favor, suscríbete. Me ayuda enormemente a crecer y traerte más relatos conmovedores. Algo especial, respondo personalmente cada comentario que dejas. Cuéntame en los comentarios desde dónde del mundo me estás viendo. Me encanta conectar contigo. Comencemos esta extraordinaria historia juntos. El silencio del restaurante se rompió con el eco de risas crueles que atravesaron el alma de Margaret Chen como dagas heladas. Sus ojos, curtidos por 37 años de servir café y presenciar las tragedias cotidianas de la humanidad, se posaron en el reservado número 7, donde una niña pequeña se encogía como una flor marchitándose bajo el desprecio ajeno. Margaret había conocido el dolor en todas sus formas. Su propio hijo Danny había luchado contra la parálisis cerebral, y ella reconocía esa mirada perdida, esa expresión de quien se siente diferente en un mundo que no perdona las diferencias. La pequeña, de no más de 8 años, llevaba un vestido amarillo salpicado de margaritas que parecía burlarse de su tristeza. Sus rizos castaños enmarcaban un rostro dulce bañado en lágrimas silenciosas, mientras sus manitas permanecían cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, como si pudiera volverse invisible mediante la quietud. En el reservado contiguo, un hombre de traje impecable hablaba por teléfono con la ferocidad de quien libra batallas financieras. Su voz cortante discutía proyecciones trimestrales mientras su hija se desmoronaba a metros de distancia. Margaret conocía bien ese tipo, exitoso, ambicioso, probablemente bien intencionado, pero ciego ante lo que verdaderamente importaba. Los adolescentes de la mesa vecina, 3 muchachos de unos 16 años, se regodeaban en su crueldad. Uno de ellos imitaba las expresiones de la niña con gestos exagerados, arrancando carcajadas de sus compañeros como quien arranca pétalos de una rosa. Margaret sintió hervir su sangre. Con la cafetera en mano, se deslizó hasta el reservado número 7. «Hola, corazón», murmuró, su voz suave como terciopelo. «Soy Margaret. ¿Cómo te llamas?» La niña alzó la vista, sorprendida, limpiándose la nariz con una servilleta arrugada. «Soy Sophie», susurró. «Esos chicos me están molestando». El corazón de Margaret se contrajo. Sin vacilación, se dirigió hacia la mesa de los adolescentes. Su presencia, pequeña pero imponente, se alzó sobre ellos como una tormenta contenida. «Muchachos», dijo con firmeza templada por la amabilidad, «necesito que dejen de hacer lo que están haciendo. Ahora mismo». El cabecilla, un chico alto con cabello decolorado, la miró con desprecio. «No estamos haciendo nada, señora, solo desayunando». Margaret había enfrentado matones de todas las edades y clases sociales. En sus ojos ardía la autoridad de quien había criado adolescentes y no se intimidaba fácilmente. «Están lastimando a una niña dulce que no les ha hecho nada». Su voz cortó el aire como acero templado. «Pueden mostrar un poco de bondad o pueden buscar otro lugar donde comer». La expresión del muchacho cambió, quizás reconociendo en los ojos de Margaret algo que le recordó a su propia abuela. «Como sea», murmuró, pero las burlas cesaron. Margaret regresó junto a Sophie, quien había presenciado todo con ojos esperanzados. «Gracias», dijo la niña en voz baja. «Nadie nunca les dice que paren». La garganta de Margaret se cerró. ¿Cuántas veces había soportado esta preciosa criatura semejante crueldad mientras su padre permanecía ajeno? James Morrison terminó su llamada y miró alrededor con impaciencia. Era más joven de lo que Margaret había imaginado, quizás 45 años, con sienes grises y ojos cansados que sugerían que el éxito había cobrado su precio. «Sophie, tenemos que irnos», dijo, alcanzando ya su billetera. «Tengo otra reunión en 20 minutos». El rostro de Sophie se desplomó. «Pero papá, no he terminado mis panqueques». Margaret observó al padre consultar su reloj costoso, claramente dividido entre su horario y la simple petición de su hija. Había presenciado esta danza miles de veces. Padres ocupados, bien intencionados pero distraídos, perdiendo los pequeños momentos que más importaban a sus hijos. Lo que no podía saber era que este padre en particular, James Morrison, era uno de los hombres más ricos del país, o que estaba a punto de presenciar algo que destrozaría cada suposición que había hecho sobre su vida. «Disculpe», dijo Margaret, acercándose a la mesa de James. «No quiero entrometerme, pero noté que su hija parecía molesta. Esos muchachos la estaban molestando hace un momento». James se veía genuinamente sorprendido.
¡Qué muchachos! Sus ojos siguieron el gesto de Margaret hacia los adolescentes que ahora terminaban su comida. Por primera vez, James realmente miró a Sophie. No solo un vistazo para verificar si estaba lista para irse, sino que verdaderamente vio sus mejillas manchadas de lágrimas y la forma en que se encorvaba sobre su plato. «Sophie, cariño, ¿qué pasó?», preguntó James, su voz empresarial suavizándose. Sophie miró a su padre, luego a Margaret, claramente dividida entre querer decir la verdad y no causar problemas. «Estaban haciendo muecas hacia mí», dijo finalmente, «diciendo que me veo rara y hablo extraño». James sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Cómo había perdido esto? Había estado sentado a 1 metro de su hija mientras la atormentaban y había permanecido completamente ajeno. Margaret notó el cambio en la expresión de James, la forma en que su máscara de hombre de negocios exitoso se agrietó para revelar el dolor crudo de un padre. «Su hija es hermosa y dulce», le dijo en voz baja, «pero los niños como Sophie necesitan protección extra de la crueldad del mundo. Sienten todo más profundamente». James miró fijamente a esta mesera, esta desconocida, que había hecho lo que debería haber hecho, que había defendido a su hija mientras él discutía márgenes de ganancia. El peso de la realización golpeó a James como un puñetazo físico. ¿Cuántas veces había soportado Sophie este tipo de trato mientras él se distraía con el trabajo? ¿Cuántos momentos de dolor había perdido porque siempre se apresuraba a la siguiente reunión, al siguiente trato, a la siguiente montaña que escalar? Su garganta se sentía cerrada mientras observaba a Sophie finalmente tomar un bocado real de sus panqueques, pareciendo más tranquila ahora que los adolescentes se habían ido y la mesera amable estaba cerca. Pero Margaret podía ver algo más perturbando a la niña, una tristeza más profunda que iba más allá del acoso adolescente. Sophie siguió mirando a su padre con una mezcla de amor y resignación, como si se hubiera acostumbrado a ser una idea tardía en su vida ocupada. «¿Con qué frecuencia pasa esto?», le preguntó a Sophie, su voz apenas por encima de un susurro. Sophie miró hacia abajo a su plato, empujando un pedazo de panqueque con su tenedor. «Mucho», dijo en voz baja. «En la escuela, en el patio de juegos, en restaurantes. La gente mira fijamente y susurra». James se sintió físicamente enfermo. Su hija había estado navegando un mundo de juicio y crueldad en gran parte sola, mientras él se felicitaba por proporcionarle las mejores escuelas privadas y atención médica que el dinero pudiera comprar. Margaret rellenó la taza de café de James, sus movimientos suaves y sin prisa, a pesar de la prisa del desayuno que se construía a su alrededor. «Señor Morrison», dijo, había escuchado su nombre durante una de sus llamadas telefónicas. «Su hija tiene suerte de tenerlo, pero necesita más que seguridad financiera. Necesita saber que es su prioridad». La simple verdad de las palabras de Margaret golpeó a James como un martillo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pasó tiempo con Sophie? No los cuentos de buenas noches apresurados o los viajes distraídos en auto a la escuela, sino tiempo real enfocado donde ella tuviera su completa atención. No podía recordar, y esa realización hizo que su pecho doliera de vergüenza. «Trabajo tan duro para darle todo», dijo James, más para sí mismo que para Margaret. «Los mejores terapeutas, las mejores escuelas, cualquier cosa que pueda necesitar». Margaret asintió comprensivamente. «Las cosas materiales son importantes», dijo suavemente, «pero lo que más necesita es sentirse valorada por su padre. Los niños con necesidades especiales a menudo piensan que son cargas. Sophie necesita saber que es una alegría, no una responsabilidad». En ese momento, Sophie levantó la vista de sus panqueques con esos ojos marrones confiados. «Papá, ¿estás decepcionado de que sea diferente?». La pregunta atravesó el corazón de James. ¿Cómo podía su preciosa hija, la luz de su vida, a pesar de su terrible forma de demostrarlo, pensar tal cosa? «Oh, corazón», no, alcanzando para tomar su pequeña mano. «Eres perfecta exactamente como eres. Lamento si alguna vez te hice sentir lo contrario». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, James sabía que no eran suficientes para deshacer meses de negligencia benigna. Sophie sonrió, pero fue la sonrisa practicada de una niña que había aprendido a no esperar demasiado de la atención de su padre. Margaret observó este intercambio con una mezcla de esperanza y preocupación. Podía ver el amor genuino en los ojos de James,
pero también reconoció el patrón de un padre adicto al trabajo que hacía promesas en momentos de crisis solo para volver a los viejos hábitos una vez que la culpa inmediata se desvanecía. La prisa del desayuno estaba aumentando, pero Margaret tomó una decisión que la sorprendería incluso a ella misma. En lugar de pasar a otros clientes, se sentó junto a Sophie. ¿Sabes qué, cariño? Creo que tu papá necesita aprender algo importante sobre lo que hace que las niñas pequeñas se sientan especiales. Y creo que sé exactamente la manera de enseñarle. Sophie, ¿te gustaría mostrar a tu papá lo que has estado dibujando en ese cuaderno que trajiste? Los ojos de Sophie se iluminaron de sorpresa y placer. James ni siquiera había notado que había traído algo. Otro pequeño fracaso que picó. Sophie sacó cuidadosamente un cuaderno gastado lleno de dibujos a lápiz de color. Mientras lo abría, James vio página tras página de imágenes notablemente detalladas. Su casa con flores enfrente, un perro que no tenían jugando en un patio, y más conmovedoramente, dibujos de ella y James juntos, haciendo cosas que nunca habían hecho realmente, volando cometas, horneando galletas, leyendo historias bajo un árbol. Cada dibujo estaba firmado con Sophie Morrison en letras cuidadosas y orgullosas. «Estos son hermosos, princesa», dijo James, su voz espesa de emoción. Se dio cuenta de que nunca había preguntado a Sophie sobre su arte antes. Nunca se había tomado el tiempo para ver el mundo a través de sus ojos. «Dibujo cosas que desearía que pudiéramos hacer juntos», dijo Sophie tímidamente. «La señorita Jennifer, en la escuela, dice que la imaginación es importante». Margaret asintió aprobatoriamente. Sophie había estado compartiendo regularmente sus obras de arte con una virtual desconocida porque su propio padre nunca se hacía tiempo para mirar. La mesera se había convertido en más confidente de Sophie que él. «¿Sabes qué?», dijo James, tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. «Estoy cancelando mis reuniones hoy». Sacó su teléfono y comenzó a escribir rápidamente. Margaret observó mientras este poderoso hombre de negocios enviaba mensaje tras mensaje, reprogramando citas que probablemente valían millones de dólares. Sophie miró a su padre con asombro. Nunca lo había visto elegirla a ella por encima del trabajo antes. «¿Estás seguro, papá?», preguntó Sophie cuidadosamente, como si tuviera miedo de creer que pudiera ser verdad. «¿Qué pasa con tu reunión importante?». James miró a su hija, realmente la miró y vio más allá del síndrome de Down a la persona brillante, creativa y amorosa que era. «Tú eres mi reunión más importante», dijo, y por primera vez en meses lo decía completamente en serio. Margaret sonrió mientras observaba al padre e hija planear un día improvisado juntos. James estaba preguntando a Sophie qué le gustaría hacer, escuchando sus respuestas con la misma atención enfocada que usualmente reservaba para presentaciones corporativas. Fue un momento pequeño, pero Margaret había visto suficientes familias para saber que los momentos pequeños podían cambiar todo. 3 meses después, Margaret estaba limpiando mesas durante la calma tranquila de la tarde cuando escuchó el tintineo familiar de la puerta del restaurante. Levantó la vista para ver a James y Sophie Morrison entrando, ambos usando sonrisas a juego y ropa manchada de pintura. La transformación era notable. James se veía años más joven, su tensión perpetua reemplazada por contentamiento genuino, mientras Sophie prácticamente brillaba con confianza y alegría. «Margaret», gritó Sophie, corriendo para dar a la mesera un abrazo fuerte. «Mira lo que papá y yo hicimos». Sostuvo orgullosamente un lienzo pintado con remolinos brillantes de azul y amarillo, abstracto, pero claramente hecho con amor y risa. James siguió más lentamente, cargando lo que parecía ser su propio intento artístico. Un paisaje ligeramente ladeado pero encantador. «Hemos estado tomando clases de arte juntos», explicó James, acomodándose en su reservado usual. «Sophie me ha estado enseñando sobre colores e imaginación. Resulta que tengo mucho que aprender». Margaret sirvió su café y leche con chocolate sin que se lo pidieran, maravillándose de lo relajado que parecía James. Se había ido el hombre que solía revisar su teléfono cada 30 segundos y apresuraba a Sophie a través de las comidas. «Lo gracioso es», continuó James, «que pensé que perdería todo trabajando menos, pero mis empresas en realidad están yendo mejor. Cuando estás presente para los momentos importantes, tomas mejores decisiones en general». Se estiró y apretó la mano de Sophie. «Además, descubrí que tengo la hija más increíble del mundo. Solo tuve que desacelerar lo suficiente para notarlo».
Sophie irradió ante las palabras de su padre. Luego se volvió hacia Margaret con emoción. Papá viene a mi obra de teatro de la escuela la próxima semana. Y vamos a tener un perro. Y cada martes es nuestro día especial de arte. Margaret sintió su corazón hincharse de satisfacción. Por esto se había quedado en el restaurante todos estos años, no por el cheque modesto o la rutina, sino por momentos como estos cuando podía hacer una diferencia real en las vidas de las personas. Mientras padre e hija se preparaban para irse, Sophie le entregó a Margaret un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un dibujo de los tres en el restaurante, con Margaret usando una capa como un superhéroe. En la parte inferior, en la escritura cuidadosa de Sophie, estaban las palabras: Margaret, el ángel de la bondad. Margaret sintió lágrimas picar sus ojos mientras abrazaba a la niñita que le había enseñado tanto como ella les había enseñado. James estrechó la mano de Margaret calurosamente. Gracias, dijo simplemente. Salvaste mi relación con mi hija. Nunca podré pagar eso. Margaret sonrió, pensando en todas las familias que había visto luchar y sanar a lo largo de las décadas. Solo sigue estando presente para ella, dijo. Eso es todo lo que cualquier niño realmente quiere. Mientras padre e hija salían del restaurante de la mano, Margaret sintió la profunda satisfacción que viene de saber que has cambiado la vida de alguien para mejor. A veces las transformaciones más profundas comienzan con los actos más pequeños de bondad. La voluntad de hablar por un niño vulnerable, de ofrecer sabiduría a un padre que lucha, de recordar a la gente ocupada lo que verdaderamente importa en la vida. En el silencio que siguió, Margaret comprendió que el amor, la presencia y la bondad eran los regalos más grandes que podemos ofrecernos unos a otros.